Este juez tenía poder para arruinar vidas hasta que su propia familia fuera juzgada. El juez Nathaniel Prescott se ha pasado la vida dictando duras sentencias, pero cuando el prometido de su hija es acusado de un delito que no cometió, el caso lo obliga a enfrentar sus propios prejuicios. A medida que surgen pruebas condenatorias, Prescott se prepara para fallar en su contra hasta que su hija revela que está embarazada. Ahora, el juez debe elegir entre proteger su legado o garantizar justicia para su propia familia. Con la sala del tribunal tensa y sus aliados legales presionándolo, agarra su mazo, sabiendo que su decisión cambiará todo. Sacrificará su poder o su conciencia. El juez Nathaniel Prescott estaba sentado en la cabecera de la sala, con la mirada fija y sus decisiones definitivas. Era un hombre de orden, disciplina y juicio inquebrantable. Durante más de 3 décadas, su nombre tuvo peso de ley. Una sentencia suya era absoluta, y misericordia era una palabra que había descartado hacía mucho tiempo. Quienes lo enfrentaron, especialmente los acusados, negros, rara vez encontraron indulgencia. Creía en la justicia, pero solo como él la definía. La sala del tribunal se vació, los ecos de su fallo final aún estaban frescos en el aire. Recogió sus notas, se ajustó los puños de su traje planchado y salió al pasillo de mármol del juzgado. Mientras caminaba, los empleados y oficiales asentían respetuosamente con la cabeza, su deferencia automática. Prescott gobernó no solo en la sala del tribunal, sino en todos los espacios en los que entró. El poder era su idioma y lo hablaba con fluidez. Su oficina era una fortaleza de orden, estantes repletos de libros jurídicos, premios alineados en las paredes y un escritorio libre de todo lo innecesario. Se acomodó en su silla, dejando que el peso de otra maleta descansara detrás de él. Pero antes de que pudiera deleitarse con la satisfacción de su último fallo, alguien llamó a la puerta. Su secretaria, la señorita Caldwell, entró con cuidadosa precisión. «Señor, hay un asunto que requiere su atención». Prescott apenas levantó la vista. «Déjalo en mi escritorio». «Es personal, juez Prescott, personal». Esa palabra ocupaba poco espacio en su mundo. Él le indicó que continuara. Ella dudó y luego colocó un sobre cerrado frente a él. «Se trata de tu hija, Lillian». El nombre quedó en el aire, más pesado que cualquier decisión que hubiera dado jamás. No había hablado con ella en años, no desde que ella lo desafió, no desde que se alejó de todo lo que él había construido. Abrió el sobre con precisión controlada, desdoblando la carta con dedos cuidadosos. Sus ojos recorrieron las palabras, cada una presionando contra su mente como un martillo contra una piedra. Lillian estaba comprometida a un hombre negro. Su respiración se calmó, su agarre sobre la carta se mantuvo firme. Los detalles se confundieron. Malcolm Carter, un organizador comunitario, un hombre que defendía todo lo que Prescott descartaba como una tontería. Su hija había elegido vivir entre ellos, desafiar el orden que él le había inculcado, darle la espalda a la vida que debía llevar. La señorita Caldwell lo observó, esperando. «¿Quieres que yo?» «No». Su voz cortó el aire, aguda como una espada. Ella asintió una vez y se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Prescott dejó la carta. Su mente se movía metódicamente, analizando la situación como si fuera un caso legal. Las acciones de Lillian no fueron solo desafiantes, eran un insulto, un rechazo a su autoridad. Ella había abandonado el mundo que él había construido para ella y en cambio había elegido alinearse con aquellos contra quienes él había gobernado durante su carrera. Esto no podía soportarse. Cogió el teléfono con movimientos precisos. Había una persona que podía proporcionarle la información que necesitaba. En cuestión de minutos, su llamada fue respondida. «¿Qué sabes sobre Malcolm Carter?» La voz al otro lado de la línea vaciló. «El juez Prescott es muy respetado en su comunidad. Trabaja con familias, ayuda a sacar a los niños de la calle. No tiene antecedentes penales». Los dedos de Prescott golpearon el escritorio.
¿Quién lo financia? ¿Quién lo apoya? Es independiente. Algunas empresas locales lo respaldan, pero no está vinculado a nada cuestionable. A Prescott no le gustó esa respuesta. Encuéntrame algo. Una pausa. Señor, no creo que haya mucho que. Encuentra algo. La línea quedó en silencio, y luego la voz respondió, haré lo que pueda. Prescott cortó la llamada y se reclinó en su silla. Lillian pensó que había construido una vida fuera de su alcance, pero estaba equivocada. Esto no había terminado, ni siquiera cerca. Malcolm Carter salió del centro comunitario, todavía con la energía cargada por las discusiones de la noche. El programa juvenil había avanzado y, a pesar de los desafíos, veía esperanza. Pero la esperanza tenía enemigos, y algunos creían que era una amenaza más que un aliado. Las luces rojas y azules intermitentes rompieron el silencio de la noche cuando una patrulla se detuvo con un chirrido frente a él. Salieron dos agentes con las manos sobre los cinturones. «Malcolm Carter», preguntó uno de ellos. Malcolm no se inmutó. «Ese soy yo. Encajas con la descripción de un sospechoso en una investigación de narcóticos». Su expresión se mantuvo neutral. «Eso es mentira y lo sabes». El segundo agente sacó una bolsa de plástico llena de polvo blanco. Esto fue encontrado en su vehículo. La mandíbula de Malcolm se cerró. «No consumo drogas. Nunca lo he hecho». «Díselo al juez», dijo el oficial, agarrándolo del brazo. Resistir no era una opción. Sabía cómo terminaban estas situaciones. Dejó que lo esposaran. Su mente ya avanzaba. ¿Quién arregló esto? La respuesta surgió al instante. Juez Nathaniel Prescott. Lillian irrumpió en la oficina de su padre a la mañana siguiente, con el rostro lleno de ira. «Tú hiciste esto». Prescott no levantó la vista de su escritorio. «Sentarse. No estoy aquí para sentarme. Malcolm fue arrestado por cargos falsos, y usted lo sabe. Entonces las pruebas lo exculparán», dijo Prescott suavemente, aunque ambos sabían que no era así. Las manos de Lillian se apretaron. «Estás usando la ley como arma. Esto no es justicia. Se trata de evitar que cometas un error». Ella dejó escapar un profundo suspiro. «Un error. Amar a alguien que no apruebas». Prescott finalmente encontró su mirada. «Has estado cegado. Crees que es inocente porque lo amas. Pero hombres como Malcolm Carter no cambian el mundo». Lo interrumpen. Lillian sacudió la cabeza y dio un paso atrás. «No, lo interrumpes. Aplastas a cualquiera que no se ajuste a tu versión de lo que es correcto». Prescott no dijo nada. No era necesario. El silencio fue una respuesta en sí mismo. El caso llegó a la sala del tribunal de Prescott. Él lo aseguró. Las pruebas habían sido preparadas, el papeleo alineado. Ahora, todo lo que tenía que hacer era dejar que la ley siguiera su curso. Malcolm estaba en el palco del acusado, con una postura firme. Lillian se sentó detrás de él, su presencia imperturbable. Ella no se iría. No esta vez. Prescott miró a Malcolm con expresión ilegible. «Señor Carter, los cargos en su contra son graves». Malcolm lo miró a los ojos. «Lo sé». Prescott continuó. «Entiendes que, si te declaran culpable, te enfrentarás a una importante condena tras las rejas». Malcolm se enderezó. «Y entiendes que lo que estás haciendo está mal». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La mandíbula de Prescott se tensó, pero siguió adelante con el procedimiento. Él había orquestado todo. El resultado estaba bajo su control. La fiscalía no perdió el tiempo y lo describió como un criminal. Los agentes que lo arrestaron subieron al estrado y describieron a un hombre peligroso que resistió y arremetió. Hablaron de sus supuestas conexiones, insinuando un mundo criminal que no existía. Lillian apretó los puños, apenas conteniendo su ira. Cuando llegó su turno, caminó hacia el estrado de los testigos con determinación. «Malcolm Carter no es un criminal», dijo con voz firme. «El sistema lo está incriminando». Prescott observó cómo su realidad cuidadosamente construida vacilaba. Y entonces, el dueño de una tienda dio un paso adelante. «Tengo imágenes»,
dijo el hombre, sosteniendo una unidad flash. Muestra lo que realmente sucedió. La sala se agitó mientras el juez permanecía en silencio. El abogado defensor se acercó al dueño de la tienda. ¿Tienes pruebas en video? El hombre asintió. Todo está en mis cámaras de seguridad. Ellos colocaron esa evidencia. El fiscal se opuso inmediatamente, pero el peso de la acusación ya había cambiado el ambiente en la sala. Prescott sintió que se le resbalaba el estuche. Si este metraje era real, todo estaba a punto de desmoronarse. Lillian no apartó los ojos del rostro de su padre. Por primera vez en su vida, vio la duda parpadear en su expresión. Había pasado su vida creyendo que sabía la verdad, que sus juicios eran acertados. Pero ahora, con pruebas reales en juego, las líneas que había trazado con tanta firmeza se estaban desdibujando. La sala del tribunal vibró y Prescott supo una cosa. Este juicio acababa de cambiar. Había construido un muro entre él y su hija, entre la justicia y el prejuicio. Y ahora, ese muro comenzaba a resquebrajarse. El juicio estaba lejos de terminar, pero por primera vez, el juez Prescott no estaba seguro de cómo terminaría. La fiscalía inmediatamente objetó, argumentando que las imágenes eran inadmisibles debido a una violación de la cadena de custodia. La defensa contraatacó y exigió que el tribunal revisara el video. Prescott escuchó a ambas partes, con rostro ilegible. Tenía el poder de decidir. Podría suprimir la evidencia basándose en tecnicismos legales, asegurando la condena de Malcolm, o podría permitirlo y observar cómo se desmorona su sistema de control cuidadosamente construido. Mientras continuaba el debate, un abogado defensor negro se puso de pie y lo enfrentó directamente. ¿Es usted un juez o simplemente un hombre con túnica que juega a ser Dios? Las palabras impactaron profundamente, más agudamente que cualquier argumento esgrimido ese día. La sala quedó en silencio mientras la pregunta flotaba en el aire. Los dedos de Prescott presionaron contra el mazo, su agarre se hizo más fuerte, pero aún no tomó ninguna decisión. Necesitaba tiempo. Declaró un receso y salió, con la mente dando vueltas. Esa noche, mucho después de que el tribunal se vaciara, Prescott se sentó solo en su habitación. Insertó la unidad flash y presionó reproducir. Las imágenes granuladas mostraban a Malcolm siendo sacado de su auto. Los agentes intercambiaron miradas. Uno deslizó la bolsa de drogas debajo del asiento mientras el otro lo sujetaba. Era innegable. Malcolm Carter era inocente. Prescott se reclinó y miró la pantalla. Si admitiera esta evidencia, no simplemente expondría a los oficiales, se expondría a sí mismo, sus fallos pasados, sus prejuicios, todo su legado. Si lo enterraba, Malcolm iría a prisión. Otro caso más tragado por un sistema que Prescott había gobernado durante décadas. Su mente repasó los años de casos que había presidido. ¿Cuántos otros habían sido así? ¿Cuántos hombres se habían presentado ante él, suplicándole, solo para que los despidiera sin pensarlo dos veces? Esto fue más que una prueba, fue la base de su carrera. Sonó un golpe en su puerta. Lillian intervino sin esperar permiso. ¿Lo viste, no? Su voz no contenía ninguna duda. Él no respondió. Ella se acercó. Si lo reprimes, ¿sabes en qué te convierte eso? Prescott exhaló lentamente. Y si no lo hago, todo se desmorona. Lillian negó con la cabeza. No, papá, finalmente todo se arregla. El peso de sus palabras presionó contra él. Se había pasado la vida creyendo que tenía razón, que su juicio estaba fuera de toda duda. Pero ahora, frente a pruebas irrefutables, vio la verdad. La ley que defendía había sido torcida para servir al poder, no a la justicia. A la mañana siguiente, Prescott tomó asiento en la sala del tribunal. El abogado defensor se levantó. Su señoría, el tribunal admitirá las pruebas. A Prescott se le hizo un nudo en la garganta. Todos los ojos en la habitación estaban puestos en él. Podía sentir los años de costumbre y poder tratando de empujarlo hacia la negación, hacia el enterramiento de la verdad. Su mano se cernía sobre el mazo. Y luego,
tomó su decisión. A la mañana siguiente, el juez Nathaniel Prescott entró en la sala del tribunal con una decisión ya firme en su mente. Él negaría las imágenes, fallaría en contra de Malcolm Carter. Había que preservar el orden, su legado, su carrera, su reputación, todo dependía de mantener el control. Malcolm estaba de pie junto a la mesa del acusado, sereno pero cansado. El peso del juicio pesaba sobre sus hombros, pero su determinación permanecía. Lillian estaba sentada detrás de él, con los ojos fijos en su padre, como si pudiera ver a través del pulido exterior, a través de los muros que él había construido a su alrededor. Antes de que el tribunal pudiera entrar en orden, Lillian dio un paso adelante. Su señoría, necesito hablar con usted, solo. Los murmullos se extendieron por la sala del tribunal. Prescott miró fijamente a su hija, con irritación reflejada en su rostro. Esto es muy inapropiado. Es necesario, dijo con voz firme. Él podía verlo en su postura, ella no retrocedería. Con un breve movimiento de cabeza, pidió un receso y la condujo a sus aposentos. Una vez que la puerta se cerró, se cruzó de brazos. Di lo que tengas que decir y luego vete. Los labios de Lillian se apretaron por un momento antes de hablar. Estoy embarazada. El silencio se extendió entre ellos. La mandíbula de Prescott se tensó. Y, ella se acercó. Y ese niño es tu nieto. ¿Quieres que crezca temiendo la ley por culpa de hombres como tú? Algo dentro de Prescott se quebró. Se giró y se agarró al borde de su escritorio. Este ensayo no se trata de usted ni de su hijo. Ella negó con la cabeza. No, se trata de la verdad. Y por primera vez, tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Realmente vas a enviar a prisión a un hombre inocente, porque tienes demasiado miedo para admitir que te equivocaste. Prescott exhaló bruscamente. No entiendes el peso de mis decisiones. Entiendo más de lo que piensas, respondió ella. Estás asustado. Tienes miedo de lo que pensará la gente si cambias de opinión. Pero realmente quieres que tu nieto viva en un mundo donde su propio abuelo permita que un hombre inocente sea castigado. La habitación parecía más pequeña. Prescott se volvió hacia ella y estudió su rostro. Por primera vez, vio más allá de la ira, más allá de la rebelión. Vio la convicción en sus ojos, la determinación en su postura. Ella no solo estaba luchando por Malcolm, estaba luchando por algo más grande, por la justicia, por la verdad, por el niño que traería al mundo. Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. La fiscalía estaba esperando. Había que tomar la decisión. De vuelta en la sala del tribunal, Prescott se sentó detrás de su banco. La fiscalía lo estaba presionando para que procediera según lo planeado. Su señoría, la ley es clara. No se pueden admitir las imágenes. Le instamos a que rechace la moción y avance con la sentencia. El abogado defensor respondió con voz firme pero firme. Se trata de algo más que tecnicismos. Se trata de justicia. Si suprimes esta evidencia, estás condenando a un hombre inocente. Prescott miró a Malcolm. El hombre no suplicó, simplemente se quedó allí, esperando que el juez decidiera su destino. Las palabras de Lillian resonaron en su mente. ¿Quieres que tu nieto crezca temiendo la ley por culpa de hombres como tú? Agarró el mazo con fuerza, el peso de décadas presionándolo. Todos los ojos estaban fijos en él, mientras se sentaba detrás del banco. El peso de su pasado y futuro dependía de las siguientes palabras que pronunciaría. Malcolm Carter estaba de pie junto a la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas delante de él, y una expresión serena pero alerta. Lillian estaba sentada detrás de él, con la mirada fija y su presencia como un desafío tácito para su padre. La fiscalía se movió expectante, lista para el fallo que suponían ya estaba decidido. Prescott se aclaró la garganta. Su voz salió firme, pero en su interior reinaba la confusión. Este tribunal ha escuchado todos los argumentos. Es mi deber considerar las pruebas cuidadosamente y emitir un fallo basado en la justicia y la ley.
Una oleada de anticipación recorrió la habitación. Prescott vaciló, algo que nunca hizo. Miró hacia Lillian. Ella no dijo nada, pero sus palabras anteriores resonaron en su mente. ¿Quieres que tu nieto crezca temiendo la ley por culpa de hombres como tú? El abogado principal de la fiscalía, Thomas Grayson, se inclinó hacia adelante con voz aguda pero controlada. Su señoría, confiamos en que el tribunal seguirá el procedimiento. Las pruebas presentadas contra el señor Carter permanecen intactas. La ley es clara. Prescott lo interrumpió. La ley está destinada a servir a la justicia, no a proteger a quienes la manipulan. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. La expresión de Grayson se ensombreció, pero permaneció en silencio. Prescott inhaló profundamente. El camino a seguir estaba claro, pero era un camino que le costaría todo lo que había construido. Había pasado décadas defendiendo una versión de la justicia que ya no parecía justa. Pensó en los hombres que habían estado frente a él, en los que había despedido sin pensarlo 2 veces. ¿Cuántos Malcolm había habido? ¿Cuántas vidas había arruinado? Luego habló: este tribunal declara inocente a Malcolm Carter. Jadeos llenaron la sala del tribunal, seguidos por una erupción de voces, algunas indignadas, otras aliviadas, algunas incrédulas. Los hombros de Malcolm se levantaron ligeramente, como si finalmente se hubiera quitado una carga. Lillian cerró los ojos y apretó los puños sobre el regazo. Grayson se puso de pie de un salto. Su señoría, con el debido respeto. Prescott lo miró a los ojos, su voz más fría que antes. La decisión es definitiva. La boca de Grayson se apretó formando una fina línea, y Prescott supo lo que vendría después. Los círculos legales que alguna vez había dominado se volverían contra él. Los hombres con los que había trabajado lo llamarían débil. Había destrozado su propio legado, pero por primera vez no le importó. La sala del tribunal se vació lentamente cuando Malcolm fue liberado de sus ataduras. Se volvió hacia Lillian, y sus manos se encontraron por un breve momento antes de salir juntos. Prescott permaneció sentado, su reputación quedó arruinada. Sus aliados legales lo abandonarían. Pero mientras estaba sentado en la sala del tribunal ahora vacía, por primera vez en décadas, sintió algo extraño, algo desconocido. Se sintió libre.